Estamos en Cataluña, en 1805. A simple vista, todo parece tranquilo, una tierra en paz. Pero si uno se pone a rascar un poco en los documentos de la época, si escuchamos lo que nos cuentan los archivos, descubrimos un mundo que está literalmente al borde del colapso. Por debajo de esa calma aparente, la tensión es máxima. Esta es la historia contada a través de papeles oficiales de una lucha silenciosa, una lucha por la tierra, por el pan y por la dignidad, justo antes de que todo, absolutamente todo, saltara por los aires. Bueno, pues vamos a situarnos allí. Imaginen el frío de enero de 1805 en la villa de Collbató. Para un payés, un campesino, como podría ser Narcís Subirana o Miquel Prats, la vida se rige por cosas sencillas, el sol y la tierra. Pero de repente una mañana llega un documento, y ojo, no es una carta cualquiera, es el poder del Estado en persona llamando a su puerta. Es el inicio de una pesadilla burocrática que amenaza con quitárselo todo. Y lo que es verdaderamente brutal de este requerimiento no es que reclame una mala cosecha o un mal año, no. La demanda que tienen encima de la mesa es por el impago acumulado de 5 años seguidos, de 1800 a 1804. Piensen en eso, un lustro entero de deudas que cae como una losa sobre el futuro de una familia. Para entender bien la magnitud de esta crisis, vamos a ir por partes. Primero, veremos la deuda en sí misma. Luego, nos meteremos en esa burocracia asfixiante del papel timbrado que lo envolvía todo. Analizaremos también el doble poder de Montserrat, cómo el sistema catalán de herencias se podía convertir en una trampa mortal y, por último, veremos cómo esta lucha económica fue en realidad el preludio de la guerra. Venga, empecemos por el principio de todo, el impuesto que amenaza con arruinar a estas familias. El centro de todo es esto, el noveno decimal. A ver, para un campesino el concepto era súper confuso. No era el censo de toda la vida que pagaba al señor local. Era algo mucho más complejo. Era un tributo que la corona reclamaba sobre la parte de la cosecha que en teoría pertenecía a la Iglesia. En la práctica, vamos, era el Estado metiéndose en las finanzas de la Iglesia. Pero la carga, como siempre, ¿sobre quién caía? Sobre el que trabajaba la tierra. La demanda venía firmada por una figura de autoridad, el doctor Mariano Oliveras de Plana, que era el subcolector general y era implacable. Exigía un inventario súper exhaustivo de todos los frutos, trigo, vino, aceite, para calcular la deuda al céntimo. Y el pago, claro, en libres barcelonesas. El hecho de reclamar 5 años de golpe no era casual. Dejaba entrever o una resistencia pasiva silenciosa o, lo que es más probable, una incapacidad real y crónica para poder pagar. Y toda esta presión económica no sucedía en el aire, no. Se desarrollaba en un mundo donde la propia burocracia era en sí misma un arma de opresión. Y esto que vemos lo ilustra perfectamente. El papel timbrado. Cada una de estas hojas tenía un coste. Cada sello oficial, como este sello cuarto del reinado de Carlos IV, era un recordatorio constante del poder frío, distante e impersonal del Estado. Para un campesino, cada paso legal, cada documento que necesitaba para defenderse, era un nuevo gasto que se iba sumando a una deuda que ya era insoportable. Los documentos de la época describen el ambiente como una atmósfera de legajos. Es que la metáfora es potentísima. La vida no se regía solo por el ciclo de las estaciones, que va, se regía por los plazos legales, por las visitas al notario de Esparreguera, un tal Josep Ferrer, y por la amenaza constante de un juicio que podía dejar a una familia sin absolutamente nada de lo que poseía. El proceso legal era como una escalera directa hacia el desastre, y no había forma de salirse. Empezaba con amonestaciones, que eran simples avisos. Si no se pagaba, se pasaba a la vía ejecutiva. Eso llevaba a un inventario forzoso de las propiedades, y si la deuda seguía ahí, la consecuencia final era el embargo de bienes, o sea, la pérdida de la tierra, de la casa, del futuro. Pasemos ahora a la gran potencia que lo dominaba todo en aquella región. Una fuerza que era, al mismo tiempo, un refugio espiritual y un señor feudal. Y esa fuerza era, por supuesto, el monasterio de Montserrat. Lo que es realmente fascinante aquí es su doble cara. Por un lado, era el mayor centro de devoción de Cataluña, un faro espiritual que ofrecía protección. Y por otro, era un terrateniente implacable, un poder feudal que poseía muchísimas tierras y cobraba rentas a los mismos campesinos que subían en peregrinación a rezarle a su Virgen. Para que nos hagamos una idea de la profundidad de esa fe, solo hay que leer el testamento de Ramón Durán, un campesino de la cercana Esparreguera. Después de encomendar su alma a Dios, lo primerísimo que pide es ser enterrado bajo la protección de Nostra Señora de Montserrat. Esta devoción tan inmensa convivía con la dura realidad de tener que pagarle los censos al monasterio. Era una contradicción que estaba en el mismísimo corazón de sus vidas. Ahora, vamos a conectar todo esto con un pilar fundamental de la sociedad catalana que, en este contexto, se convertía en un factor de riesgo altísimo: la herencia. La clave aquí es la figura del hereu, el heredero.
Normalmente era el hijo mayor, y lo recibía todo: la casa, las tierras, el ganado, todo el patrimonio familiar. El objetivo era muy claro: mantener la propiedad unida, que no se dividiera a través de las generaciones. Pero, y aquí está el detalle crucial, el Jereu no solo heredaba los bienes, también heredaba hasta la última moneda de las deudas. Y de esta forma, un sistema que estaba pensado para dar estabilidad a largo plazo se transformaba de repente en una apuesta de altísimo riesgo. Una sola gran deuda, como estos 5 años acumulados del noveno decimal, podía hacer que el Jireu, el heredero, fuera incapaz de pagar. Y si el Jireu caía, con él se desmoronaba todo el patrimonio familiar. Todo el trabajo de generaciones enteras, a la basura. Y todo este cúmulo de tensiones nos lleva directamente al último punto. ¿Cómo se conecta esta lucha tan legal, tan económica, con el estallido de la guerra que iba a cambiar la historia de España para siempre? La cronología es que es muy reveladora. En 1805 tenemos lo que podríamos llamar una tensión contenida. Es esa lucha silenciosa en los despachos, la resistencia pasiva contra los impuestos, y solo 3 años después, en 1808, esa misma tensión estalla en una violencia abierta y brutal, la lucha armada contra las tropas de Napoleón en las batallas del Brook, que ocurrieron a poquísimos kilómetros de allí. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. ¿Fue esta batalla, larga y agotadora, contra el papel timbrado, contra los embargos y la burocracia, el verdadero entrenamiento para la guerra que estaba a punto de llegar? ¿Fue la resistencia contra la opresión económica la que forjó el carácter de esa resistencia armada que luego asombró a toda Europa? A veces, como vemos, las grandes batallas no empiezan con un cañonazo, sino con una simple hoja de papel.